Bien, compañeras, compañeros, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Sí, muy bien, Lilia. Alan, muy buenos días. Eh, Alfonso, Javier, Isabel, pues, buenos días a todas y a todos, ¿no? Vamos a continuar con este módulo. Hemos convenido en invertir la secuencia. Estamos viendo los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos, que equivale a revisar los principales instrumentos internacionales que se refieren a los derechos humanos y en particular a los derechos políticos. Y a partir de mañana y el jueves vamos a mirar cuáles han sido las sentencias de la Corte Interamericana que han impactado en el sistema democrático de México. Esa es nuestra ruta que venimos siguiendo desde ayer. Entonces, vamos a hacer una breve recapitulación esta mañana para que tengamos en cuenta lo que estuvimos viendo ayer, que es básicamente la justificación teórica, histórica de los derechos humanos y cómo hemos cambiado y nos está costando mucho trabajo consolidar la transición del estado de legalidad al estado de constitucionalidad. Ese es uh, un esfuerzo que venimos realizando desde hace varios años y que nos cuesta trabajo. Lo hemos emprendido ese camino, como lo emprendieron otros países, para tratar de resolver problemas de, de límites del sistema jurídico ante sociedades complejas como las que tenemos hoy. Y en ese marco están también los derechos político-electorales, ¿no? En el entendido de que como parte del Estado constitucional, que es una vía para reconstruir el Estado de Derecho, de la legalidad que estuvo vigente durante 150 años, pues, por lo menos 140, desde 1857 hasta la firma del Tratado de Libre Comercio, pues hemos tratado en los últimos 30 años de reconfigurar el Estado de Derecho por la vía del modelo que hemos visto que les ha funcionado a los europeos y que se supone que puede funcionar en México, que es el Estado constitucional y democrático y, digamos, social de derecho. Entonces, ese esfuerzo lo hemos emprendido en diversos momentos, con diferentes ritmos, profundidades y resistencias también. Y en ese marco está enclavado el tema del control de constitucionalidad y convencionalidad, porque no teníamos esta materia antes de la firma del Tratado de Libre Comercio. No teníamos esta materia como se ha enseñado en los últimos 2 decenios, eh, en los planes y programas de estudio, porque pues no había tal control de la convencionalidad. No habíamos admitido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso ocurrió en 1998 y por lo tanto corresponde prácticamente a los últimos 20 años el que tengamos, y sobre todo después de 2011 de la reforma en derechos humanos y justicia, esta reordenación de las fuentes del derecho mexicano y que le hayamos dado entrada a los instrumentos internacionales que contienen derechos humanos y los hayamos comenzado a reflejar, entre entre otras funciones del Estado, en la función jurisdiccional, ¿verdad? En el control constitucional
en sede judicial a través de los dos tribunales constitucionales que tenemos, la Suprema Corte y la Sala Superior. De luego las salas regionales y pues las autoridades judiciales en la función de eh, inaplicación de normas al caso concreto. Bien, entonces eso de entrada. Ahora vamos a regresar a nuestro cuadro y vamos a seguir esta ruta en el entendido de que cualquier comentario eh, o pregunta, por supuesto, estaré atento. Bueno, primero, eh, de nuestra conversación ayer emergió que, digamos, hay algunos de ustedes que expresaron que la literatura clásica sobre los derechos humanos y por lo tanto también sobre los derechos políticos ha sido cuestionada, vamos a decir, por una literatura contemporánea y por enfoques más recientes, algunos les llaman posmodernos, sobre los derechos, el Estado, la política, la sociedad. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que no es lo mismo, aunque sigue siendo vigente la literatura clásica, el enfoque de Hobbes, el Estado debe ser más fuerte, el enfoque de Rousseau, la sociedad debe de ser más fuerte, o el enfoque de John Locke, las personas y los individuos deben ser más fuertes y fundar un Estado civil de derecho, un Estado en el que los derechos individuales sean la base de las instituciones sociales. John Locke está más cerca de la Constitución de 1857 y Hobbes está más cerca de la Constitución de 1917, porque, pues como sabemos, en 1857 logramos una minoría reformista, eh, juarista, logró en 1857 imponer en el Congreso Constituyente un estado de legalidad que al fin se desprendiera del modelo corporativo, ¿verdad? De la influencia de la iglesia en particular, y le arrancara la educación, el manejo del registro civil, los panteones, la justicia, entre otras funciones muy importantes. Y sobre todo la laicidad, es decir, que se fundara un Estado en el que por primera vez la Constitución ya no estableció que había una religión de Estado, que era la religión católica, y eso, pues, ese tipo de decisiones políticas produce reacciones muy fuertes. Tuvimos que pasar por una guerra civil de 3 años y luego la intervención francesa otros 5 años. Pero finalmente, pues se refundó el Estado de legalidad. En la época eso era un modelo, una concepción vanguardista, porque planteaba los derechos individuales como la base de las instituciones sociales y entre ellos los derechos políticos. Entonces, el amparo, lógicamente, se estableció pues como el instrumento fundamental para la tutela de los derechos civiles y se extendió a los derechos políticos por algunos años durante la llamada República Restaurada, 1867 hasta 1874, y después, cuando Porfirio Díaz irrumpió en la presidencia de la República, el acuerdo con el ministro eh, Vallarta provocó que el amparo fuera declarado improcedente para tutelar derechos políticos, de derechos político-electorales, o sea, fundamentalmente la incompetencia de origen, detrás de lo cual pues quedaban sepultados los derechos electorales, pero era un problema más de carácter competencial y por esa vía de descalificación de los políticos que accedían al poder, el famoso Amparo Morelos, que seguramente ustedes conocen o tienen noticia de él, pues si se aprobó una ley con fiscal
en, por el Congreso del Estado de Morelos. El gobernador la promulgó, un amparo en revisión llegó a la Suprema Corte y se dividieron los ministros, pero triunfó la posición en el sentido de que al revisar la legalidad del procedimiento para aprobar la ley fiscal local aprobada en el Congreso de Morelos y promulgada por el gobernador, también la Corte tenía facultades para revisar la legitimidad de la elección del gobernador y de los congresistas. Y aunque se declaró pues ilegítima la elección del, de de una parte de los diputados, no así la del gobernador. Ese fue un caso emblemático que condujo más adelante a determinar que la Corte se excedía en sus atribuciones de control de la legalidad, si ustedes quieren, de la constitucionalidad de los electos a cargos populares, cuando no era esa su misión por la vía del amparo, y se canceló, por lo tanto, este medio de impugnación o el juicio de garantías, como se le llamó mucho tiempo, para anular una elección. A partir de allí, desde 1881, está vigente la tesis, la jurisprudencia de que el amparo no procede para tutelar derechos políticos, político-electorales. Casi un siglo después, pues hemos hecho el giro hacia el establecimiento de una jurisdicción constitucional, ¿verdad?, especial, encabezada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un amparo electoral, juicio de la ciudadanía, y con un juicio de revisión constitucional para evaluar la constitucionalidad de todos los actos, resoluciones de toda autoridad electoral a lo largo y ancho del país, de carácter local, que organice elecciones o que realice actos materialmente electorales. Entonces, esa historia veremos mañana, pasado mañana, cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que ver para acelerar el que en México construyéramos el Tribunal de lo Contencioso Electoral en 1986-87 y que siguiéramos el curso hacia su reconfiguración en Tribunal Federal Electoral 1990 y hacia Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996. Entonces, el enfoque clásico sobre los derechos, el Estado, la sociedad, corresponde, entre otros, sobresalientemente a Hobbes, Rousseau y Locke. Y las propuestas contemporáneas, entre otros grandes teóricos del derecho y de la política, pues corresponde al cambio que significa en la historia de la teoría jurídica y la elaboración de Ronald Dworkin, quien rebatió a los positivistas del siglo XX, fundamentalmente a Kelsen y a Hart, a Hans Kelsen y a John L. Hart, el que el derecho no está solo integrado por reglas, sino por principios y por directrices. El que el derecho esté integrado por principios y por directrices y no solo por reglas, significó un cambio fundamental en la cultura jurídica, teórica y práctica, porque en el famoso caso Riggs, Dworkin demostró que si no existe una regla que prohíba a un descendiente, como es un nieto, heredar, aun cuando él haya cometido parricidio, es decir, matado al abuelo autor de la sucesión para beneficiarse de ella,
si no hay una regla que lo prohíba, sí hay principios. Y estos principios corresponden a la moral pública, y esa moral pública es de carácter laico, donde ya las propias creencias religiosas, la práctica de la moral y de las costumbres, engranada en las costumbres, indica que un heredero parricida no debe heredar, porque nadie debe ser beneficiado de su propio dolo. Lo sostenemos incluso en materia electoral con motivo de las nulidades. Nadie debe ser beneficiado de su propio dolo. Entonces, el caso Riggs le dio a Dworkin los elementos para, entre otros ejemplos, probar la tesis de que el derecho no está solo integrado por reglas, sino también por principios y por directrices, que son los objetivos que persigue la legislación, que no es más que, según Dworkin, cosa que compartimos, moral pública, laica, normativizada. El derecho es moral pública, laica, normativizada. Nosotros colocamos en forma de reglas, de principios y de directrices como aspiraciones de una comunidad que se organiza para lograr fines valiosos, colocamos allí aquellas creencias significativas que venimos practicando y en las cuales tenemos confianza, convicción, porque consideramos que son buenas y que de esa manera podemos arreglar los conflictos o podemos establecer, digamos, ciertas pautas o criterios de justicia como equidad, darle a cada quien lo que le corresponde, vivir en paz, cumplir con los derechos y las obligaciones. Y entonces, en ese momento creo que Dworkin hizo una contribución muy relevante porque entonces abrió un amplio espectro de posibilidades para la interpretación, los casos concretos, e ir reconociendo también las injusticias y las inequidades en los hechos, en la realidad, e ir, digamos, interpretando las normas de tal manera que pudieran resolver con mayor eficacia las circunstancias. Es lo que hoy llamamos principialismo y que se practica especialmente en materia electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues con múltiples casos en los que los principios prevalecen sobre las reglas cuando éstas obstaculizan o no desarrollan debidamente los principios, se oponen a ellos, y excepcionalmente al revés, cuando una regla está mejor diseñada que un principio, entonces también puede prevalecer la regla o derrotar al principio. Si es la interpretación a partir de Dworkin, es una interpretación del derecho, pues, propiamente constitucional, entendido como moral pública, laica, normativizada, porque también sincroniza con las costumbres, con las creencias, ¿no? Y con las respuestas que el Tribunal Constitucional, los jueces constitucionales ofrecen a los problemas sociales y políticos, en este caso, en el ámbito del derecho político electoral, que tiene que ver muchísimo, porque no es lo mismo un modelo jurídico basado en reglas que un modelo jurídico basado sobre todo en principios y en directrices, como es sabido que se organiza la Constitución de los Estados Unidos y establece pues eh, unas pautas generales que la Corte va aplicando al caso concreto a través del sistema de precedentes con la fuerza normativa correspondiente, y eso lo hemos estado nosotros absorbiendo también a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, porque se parte de la idea de que pues, Norteamérica es una unidad económica creciente con una interacción cada vez más intensa, y aunque tenemos fuertes diferencias culturales, también ante una economía globalizada vamos convergiendo pragmáticamente en la forma de ver el mundo y de resolver los problemas. Y uno de esos es, pues, el incorporar también ciertas pautas y formas de entender el derecho y de resolver los conflictos jurídicos. Pues el pragmatismo jurídico es eso, y los medios alternativos de solución de controversias es eso, pues también son creaciones anglosajonas para aumentar la eficiencia, reducir
la complejidad de los sistemas jurídicos y de justicia y poder, digamos, lograr una mayor capacidad de resolver problemas sociales. Entonces, eso. Luego está la Will Kimlicka. Yo les recomiendo mucho, si quien no lo haya leído, a Will Kimlicka. Ahí me voy a detener por lo que vamos a ver más adelante. Kimlicka es un teórico canadiense, junto con Charles Taylor y otros más, Michael Balzer. Kimlicka es autor de un libro titulado Ciudadanía Multicultural y ahí construye una serie de conceptos muy relevantes que han sido trasladados a los sistemas jurídicos, a constituciones y leyes, sobre todo en relación con pueblos y comunidades indígenas. Pues Canadá es una nación multicultural que está básicamente dividida entre eh, la Canadá inglesa y la Canadá francesa, toda la provincia de Quebec, que es enorme y que por milímetros no ha logrado independizarse y formar otro país. Y además está toda la corriente, toda la herencia y la vigencia de los pueblos y comunidades indígenas de Canadá, que son tratados como naciones con los cuales se firman propiamente tratados en la lógica jurídica canadiense, anglosajona, y se les garantizan derechos. ¿Qué es lo que dice Kimlicka? Bueno, que la modernidad y el Estado liberal, pues ciertamente ha excluido a los grupos étnicos minoritarios y que es necesario, pertinente, conveniente el incorporarlos y protegerlos. ¿Cómo? A través de garantías. ¿Qué garantías? Las garantías externas y las garantías internas a los pueblos y comunidades indígenas. Las garantías externas son, para decirlo con ejemplos, el artículo segundo de la Constitución. El artículo segundo de la Constitución en México es una garantía externa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el lenguaje de Will Kimlicka. ¿Por qué? Porque la sociedad étnicamente mayoritaria que somos los mestizos de este país, pactamos con las etnias minoritarias, son pueblos y comunidades indígenas, entre 12 y 26 millones de habitantes, dependiendo del criterio de adscripción, o sea, el idioma, la sangre o criterio de conciencia. 26 millones de mexicanos se creen o dicen que son indígenas y que están dispuestos o que han participado en movimientos o acciones de defensa de pueblos, comunidades indígenas. Vamos a suponer que sean 26 de 127 millones de mexicanos, es una minoría, no tan pequeña, pero sí al final de cuentas lo es. Y digamos, la protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas está pactada en el artículo segundo de la Constitución. Ese artículo segundo establece básicamente el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su integridad, que es a su autodeterminación por la vía de la autonomía, es un derecho político, y tengámoslo en cuenta porque vamos a ver mañana pasado el caso Yatama, Nicaragua, que básicamente trata de cómo es que la Corte Interamericana pues tuteló y reivindicó los derechos de autodeterminación, autonomía y organización política y participación política de eh, 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 pueblos indígenas de la zona noratlántica de Nicaragua. Y cómo también nosotros hemos tomado de esas resoluciones y de los instrumentos internacionales para trasladarlo a nuestro marco jurídico. Pero aquí lo que yo estoy tratando de hacer es, digamos, ubicar cuáles son los marcos teóricos, ¿no? O sea, los modelos teóricos, filosófico-teóricos que inspiran a los tomadores de decisiones. Porque analizar solamente esas decisiones, pues me parece insuficiente, basta con leer los textos que están publicados, los convenios y las leyes, y pues con eso podremos darnos por satisfechos, pero creo que es importante ir más allá y tratar de identificar cuáles son las tesis subyacentes, que son hipótesis, ¿no? Los modelos teóricos que inspiran la legislación o la jurisdicción. En
En este caso, Química es muy importante porque aporta en ciudadanía multicultural estos elementos. Es decir, hay una sociedad étnicamente mayoritaria y hay unas sociedades étnicamente minoritarias. La sociedad étnicamente mayoritaria es aquella que ha logrado imponer su cultura y sus instituciones, como es evidente. Las minoritarias corren el riesgo de desaparecer o volverse intrascendentes, encuentran un espacio dentro de la sociedad y el Estado, digamos, que las enmarca y pactan garantías. Esas garantías, a partir del movimiento zapatista de liberación nacional de los años 90, pues se convirtió en el artículo segundo de la Constitución, no tradujo fielmente los acuerdos de San Andrés, ¿no? Suscritos en Chiapas entre los representantes del Estado mexicano y las etnias minoritarias chiapanecas, fundamentalmente, pero sí abrió un amplio marco muy importante para un nuevo pacto entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, el artículo segundo de la Constitución es una garantía externa. ¿Por qué? Porque protege la relación entre la sociedad mayoritariamente étnica, mestiza en México, ¿no? Con los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, y el último párrafo del artículo segundo dice, y comunidades equiparables. Entonces puede haber algunas otras, como los menonitas o ahora pretendidamente la familia y la comunidad Levarón, ¿no? Chihuahua, que pretende que se le reconozca como una comunidad equiparable. Entonces, igual podrían decir los italianos probablemente de Chipilo, ¿no? O podrían decir, desde luego, el núcleo étnico afrodescendiente, afromexicano, pues lo ha logrado. También hay un nuevo pacto del Estado mexicano con el grupo afromexicano, afrodescendiente, y también se le han tutelado los derechos políticos, sus derechos de participación. Entonces, estos marcos jurídicos funcionan como garantías externas. Están pactadas en el artículo segundo, en el inciso A y en el inciso B, o la base A, base B, un catálogo de derechos, tanto de derechos culturales, fundamentalmente el respeto a los sistemas normativos internos, en la base A, y en la base B están todos los derechos prestacionales colectivos. O sea, el Estado, la etnia mayoritaria mestiza en México, tiene un compromiso con los grupos étnicos minoritarios del país, prehispánicos básicamente, de filiación prehispánica, les tiene que destinar del presupuesto infraestructura para las carreteras, para la educación, para la salud, para la vivienda. Todas estas que son compromisos que están pactados en el artículo segundo son garantías de los derechos individuales y colectivos de pueblos, comunidades indígenas, sus integrantes, y eso, dice Química, es muy importante. Con eso se logra estabilizar la relación política entre la sociedad general, digamos, la sociedad general, eh, y la ciudadanía general, en la cual participan los pueblos y comunidades indígenas, sus integrantes, y la ciudadanía étnica. La ciudadanía étnica es un concepto muy interesante que permite diferenciar entre quién es minoritario y quién es mayoritario. Entonces, la ciudadanía general establece ciertos principios, como el principio de universalidad del voto, que la ciudadanía étnica puede no compartir. Es un problema. La ciudadanía étnica, pueblos, comunidades indígenas pueden excluir a los no avecindados, a los avecindados pero no residentes de un pueblo, comunidad indígena, a las mujeres o alguna categoría, a los que no prestaron tequio, por ejemplo, no cooperaron con las labores del pueblo, los puede excluir del ejercicio de sus derechos políticos, y el pacto con la sociedad mayoritaria y con la ciudadanía general es que eso no debe ocurrir. Pero también el pacto es que
deben de ir adaptándose las comunidades étnicas gradualmente al principio de universalidad. Y ahí hay varias perspectivas. En la sala superior hay dos o tres magistrados que normalmente votan en favor del principio de universalidad sin ninguna concesión a los derechos, digamos, al enfoque de gradualidad, ¿verdad? O a la adaptación intercultural entre eh, la sociedad mayoritaria, la ciudadanía general y la ciudadanía étnica. Simplemente se sostiene que la Constitución y los tratados internacionales establecen un criterio, y el criterio es que debe de prevalecer el principio de universalidad de los derechos humanos y de los derechos políticos, y no excluir de su goce y ejercicio a determinados grupos o personas de esas sociedades étnicas. Entonces tengamos presente esto, porque química es muy importante, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo otra vez, para quien no lo haya leído, pues el libro de química que se llama Ciudadanía Multicultural. No es un texto reciente, es un texto ya que tiene fácilmente unos 30 años, pero sí ha sido un hito en, la, en, la, en el cambio de enfoque, ¿verdad? Por supuesto, también el primer relator de derechos de pueblos y comunidades indígenas, que fue el doctor Rodolfo Stavenhagen, de origen alemán, exiliado con sus padres en México, cruzó el Atlántico en condiciones muy difíciles porque estuvieron a punto de atraparlos para meterlos en la Segunda Guerra Mundial a un horno de microondas hitleriano. Cruzó el Atlántico y llegaron a México, se estableció aquí, eh, fundó el Colegio de México, él se convirtió en sociólogo, antropólogo, y con los años se convirtió en el primer relator de los derechos de pueblos, comunidades indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Pues vivió en vivo y a todo color, experimentó y participó como asesor de los diálogos con los levantados de Chiapas, ¿verdad? Estos zapatistas y sus aliados, y Rodolfo Stavenhagen tiene un reporte, rindió un reporte muy importante que es la base, es uno de los elementos base de esta concepción de que los pueblos y comunidades indígenas tienen derechos como individuos y como colectividad, que eso es muy importante, y que estos derechos se oponen ante la sociedad mayoritaria, ante el Estado, la cual la sociedad mayoritaria obviamente domina los aparatos del Estado e impone un modelo jurídico. Entonces, Química también sostuvo que hay garantías internas, o sea, si las garantías externas son el derecho indígena, básicamente, que es el puente entre sociedad mayoritaria y sociedades étnicas minoritarias, pues también está las garantías internas. Por ejemplo, el derecho a la consulta es una garantía externa. Consultar a los pueblos y comunidades indígenas es un compromiso que el Estado mexicano ha suscrito, que está en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales, lo vamos a ver unos minutos más, y también digamos, ese compromiso de la consulta está prometido en el artículo segundo de la Constitución. Es una garantía externa de que serán consultados los pueblos y comunidades en relación con toda acción relevante del Estado que afecte sus intereses. Tenemos, sin embargo, ahí un desfase muy grave porque la ley de consulta indígena está como ley general pendiente de aprobación en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Ya lleva años este intento de establecer una ley de consulta, y aunque varios estados de la República han ido aprobando leyes de consulta local, pues es sabido y se ha demostrado que estas no cumplen con los estándares internacionales, o bien en la práctica se distorsiona, pues porque hay muchos intereses, lógicamente, de las empresas transnacionales que explotan los recursos de los territorios indígenas, ¿no? En donde hay mucha riqueza natural en el subsuelo, en el aire, en la tierra. Entonces,
Kimlicka dice, esas son garantías de protección externa. Si se diseñan bien la relación entre la sociedad mayoritaria y las sociedades étnicas minoritarias, podrá estabilizarse y podrá, digamos, conducirse en un marco constitucional, ¿no? Y si no, entonces podrá haber, como lo hay en varios lugares en América Latina, en otras partes del mundo, en México también, pues tensiones y violencia, ¿no? Ahí tenemos esperando, ha sido recientemente a un grupo indígena, tanto los triquis oaxaqueños como los maricas eh, de, de Nayarit, esperando a que el presidente lo reciba para que, lo recibió ayer, para que puedan pactar, que se activen algunas de estas garantías y puedan ejercer sus derechos de una manera más plena, ¿no? Entonces, las garantías internas, dice Kimlicka, también son muy importantes, porque es lo que nosotros hemos reflejado en las tesis de la Sala Superior en materia electoral como el enfoque intercultural, que es identificar si se trata de conflictos entre comunidades o hacia adentro de las comunidades que vulneran sus propias formas culturales de vida, ¿no? Y de gobierno, y que por lo tanto limitan o pervierten el ejercicio de sus derechos políticos para integrar sus propias formas de componer o constituir sus gobiernos municipales. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a que cuando hay conflictos intra o intercomunitarios, es indispensable eh, que el juzgador, también desde luego el legislador, los operadores jurídicos, digamos, adopten el punto de vista interno y puedan entender lo que pasa dentro de la comunidad y no se acerquen y vean y traten de prever o resolver los conflictos de una comunidad con unos lentes Ray-Ban, ¿verdad? O unas gafas importadas. No, 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 sino que lo vean desde dentro, que pueda haber un punto de vista interno en la comunidad para comprender cuál es la mentalidad, cuál es la sensibilidad de las comunidades y poder así, digamos, adoptar un enfoque intercultural que permita acomodar los derechos, los intereses y resolver razonablemente los conflictos. Entonces, eh, entender que, por ejemplo, para una comunidad, pues el hecho de que esto es delicado, las mujeres no voten, yo lo he testimoniado en algunas comunidades del istmo oaxaqueño, donde las mujeres dicen, bueno, nosotros no votamos, pero hablamos con nuestros esposos hacia adentro de las casas y ahí nosotros acordamos los términos en que él va a llevar el voto a la urna, ¿no? O a la asamblea. Entonces, eso, pues, para la comunidad, la sociedad general, mayoritaria, dominante, pues no corresponde con su mentalidad. Nosotros afuera de las comunidades, en la sociedad general, pensamos que debe haber una urna, que debe haber partidos y que debe haber votos y que esos deben contarse con la concurrencia de diversos actores para garantizar la imparcialidad y la autenticidad del voto y que eso se declara y que se da una constancia y que el ganador obtiene el puesto. Entonces, pero dentro de las comunidades no opera el principio incluso de ciudadanía como nosotros en la sociedad mayoritaria mestiza lo conocemos por fuera, y si somos afiliados o creemos o nos creemos parte de una comunidad indígena, pues haremos el esfuerzo de trasladar en nuestra mente y sensibilidad el punto de vista interno de la comunidad y seguramente en algunos casos podremos defender de que la mujer votó dentro de la casa y que en la asamblea fue el hombre el que fue y votó. Eso que puede ser muy repelente y chocante desde un punto de vista interno es una garantía. Y entonces dice Kimlicka, esa garantía hay que respetarla, hay que entender el punto de vista interno en las comunidades y el juez constitucional como la o el magistrado de la sala superior debe de desarrollar una capacidad para entender ese punto de vista interno y poder trasladarlo a la sentencia, ¿no?
porque de otra manera estaría cometiendo una injusticia si le impone de una manera unilateral y acrítica el principio de universalidad a una comunidad en materia de derecho a votar, por ejemplo, ser votado, ¿no? Que tiene una cultura y una forma de vida en donde por dentro de la comunidad se entienden el poder, la ciudadanía y las elecciones y la democracia de otra manera. Entonces, es, es algo delicado, pero la sociedad mayoritaria se hace cargo. Nosotros, por ejemplo, en las reformas constitucionales de 2019 en materia de paridad para todos los cargos, que promovió el presidente López Obrador, porque es una de las más importantes reformas de este sexenio, que ha reforzado no solo la acción afirmativa en favor de las mujeres y la paridad que tenemos en la Cámara de Diputados y en varios otros espacios de representación, sino que también ha logrado que comencemos a asumir que no se trata ya de solamente una política afirmativa, se trata de un principio, ¿no? En términos de Ronald Dworkin, que va a estructurar de ahora en adelante la forma como distribuimos el poder. Entonces, eh, en este sentido, hacia adentro de las comunidades, de acuerdo con el artículo transitorio de la reforma constitucional de paridad para todos los cargos 2019, se establece que en el caso de las comunidades indígenas se aplicará un criterio de gradualidad. El criterio de gradualidad, porque el legislador constitucional en México tiene la suficiente experiencia como para saber y entender que puede haber baños de sangre dentro de las comunidades, algunas comunidades, si se forzara el derecho, o, digamos, el principio de paridad. Entonces, dice Química, ojo porque esas son garantías internas. ¿Cómo podemos pedir que unos pueblos, comunidades indígenas desarrollen sus derechos, su forma de vida, sus derechos políticos, si no atendemos su propia lógica civilizacional? Entonces, eh, es, estas son protecciones internas de, de las propias comunidades, pero claro, tiene que negociarse caso a caso con las garantías externas, porque también estas son muy importantes. Entonces hay un juego entre garantía externa y garantía interna para sostener la idea y la práctica de la multiculturalidad. Ya veremos cómo la Corte Interamericana hizo eso en el caso Yatama, ¿sí? Luego, hay otra autora de origen europeo, boliviana, muy importante, Catherine Walsh. Catherine Walsh ha planteado el concepto no de multiculturalidad, sino de interculturalidad. El concepto de interculturalidad tiene varias vertientes. Una posible es la interculturalidad funcional. La interculturalidad funcional significa que la sociedad mayoritaria y las comunidades étnicas se ponen de acuerdo y, digamos, logran pactar unos compromisos que se van cumpliendo. Y los minoritarios siguen siendo subordinados y los mayoritarios siguen siendo dominantes, pero tratan de establecer un conjunto de relaciones cordiales, productivas, en donde cada quien tenga un espacio, lo mantenga y pues los minoritarios tampoco piensen en que pueden sustituir a los mayoritarios, simple y sencillamente pretenden que no los molesten y no los violen sus derechos y vivir, digamos, una vida mejor. Mientras que en la interculturalidad crítica, que es la que Catherine Walsh defiende, la interculturalidad crítica supone que tuviera que haber más bien una, uh, un cambio en las condiciones de la dominación y que los minoritarios pueden sustituir eventualmente a los mayoritarios, ¿no? En lo que pasó en Bolivia. En Bolivia, durante casi 200 años, la sociedad étnica minoritaria, que era una minoría de criollos aliados con mestizos, dominó a la mayoría indígena, ¿no? En
Bolivia hay dos etnias indígenas prehispánicas, de filiación prehispánica, y hasta la llegada de Evo Morales en el año 2002, eh, no habían gobernado nunca un indígena. Entonces es un caso eh, paradójico porque una etnia mayoritaria estuvo dominada, o dos etnias mayoritarias, el 60-70%, hace 50 años eran el 80, el 90% del país, pues fueron subordinadas a un modelo colonial propiamente y de explotación, que con la llegada de Evo Morales fue poco a poco, digamos, revertido por la vía de una constitución, la constitución de 2009 boliviana, que estableció un Estado multinacional, un Estado intercultural, un Estado que le dio una reivindicación a pueblos, comunidades indígenas, de tal manera que su lenguaje incluso quedó inscrito en la Constitución, ¿no? Entonces, algunas expresiones propias de las etnias minoritarias subordinadas, ¿de acuerdo? Entonces, la interculturalidad, Catherine Walsh dice, no basta con que haya un reacomodo, el artículo segundo, la Constitución está muy bien, convenio 169, pero la idea es que se autogobiernen y puedan imponer también sus propias instituciones, sus reglas, y poco a poco tengan la oportunidad de desplazar a los que los dominan, ¿no? Entonces, este es otro enfoque, es un enfoque crítico, um, reivindicador y más contundente, digamos, de abajo hacia arriba, diciendo, oye, me tienes dominado, seguirás explotando mis recursos, tengo derecho a ocupar tu lugar, ¿sí? Entonces, eso. Y que eso se logra a través de una gradual transferencia de poder hasta que se inviertan los papeles, como pasó en Bolivia, en donde un punto clave para que esto ocurriera, en el entendido de que se trataba no de una minoría, sino de una mayoría étnica subordinada, ¿no? La que representaba Evo Morales, en el entendido de que un punto clave, fíjense ustedes, fue el que la reforma constitucional de unos años, de forma legal, años previos a 2002, a finales de los años 90, estableció que algo como lo que veremos en el caso Yatama, que es muy importante, los pueblos, comunidades indígenas pueden postular a sus candidatos, ¿sí?, sin tener que inscribirlos en partidos políticos. Nosotros no hemos dado ese paso en México. Nosotros se requiere o formar un partido político como el Partido Unidad Popular, que está respaldado por la etnia de los triquis en Oaxaca, ¿sí?, que tienen alrededor de 40,000 votos garantizados, ¿no?, que han hecho ganar a uno que otro gobernador en Oaxaca con esa diferencia de votos que supone, y que efectivamente moviliza, y no tenemos en Oaxaca, en México, este planteamiento de que las pueblos, comunidades puedan lanzar a través de movimientos sociales, como les llaman en algunos países de Sudamérica, a sus candidatos. O sea, si lo pudieran hacer, entonces probablemente las cosas pudieran ser diferentes, pero no, tienen que nominar a sus candidatos, salvo que fueran independientes. Por ejemplo, para el 5 de junio en Oaxaca hay dos candidatos indígenas independientes, ¿no?, que sus comunidades a través de una asamblea los eligieron para que fueran candidatos independientes a la gubernatura. Y como sabemos, pues en años anteriores, ¿no?, también hubo una candidata indígena a la presidencia de la República no registrada que tuvo muchos problemas eh, para poder consolidar un formato y una votación. Entonces, pero la idea es esa, es decir, en Bolivia sí se logró, y los derechos políticos especiales, pueblos, comunidades indígenas, sus integrantes, pues llevan a cabo este, este ejercicio que llevó a Evo Morales a la presidencia de la República. Ese pequeño gran cambio en la legislación que permitió la nominación por la vía de movimientos sociales sin tener que inscribirse por la vía de partidos políticos fue la diferencia. Y eso es el caso Yatama, como veremos, Corte Interamericana, 2000, 2005,
en Nicaragua. Y finalmente, en esta sección, ¿no?, de introductoria, reintroductoria, pero creo que también relevante, está el, el caso de Boaventura de Santos Sousa. Boaventura de Santos Sousa es un personaje también muy relevante, eh, sociólogo, economista portugués, fundador del Foro Social de Porto Alegre, quien ha planteado la epistemología del sur, que supone el hecho de que en el gran sur del mundo, América Latina, Asia, África, pero también adentro de los países más desarrollados, hay sur, es decir, hay sur en Nueva York, hay sur en París, ¿no? Lo vemos hasta con Zinedine Zidane, ¿no?, que es hijo de un inmigrante, ¿no?, y que ha logrado todas las glorias de este mundo, campeón mundial de fútbol y de la Champions League como jugador y como entrenador y como todo. Entonces, esos, o por ejemplo, Carlo Ancelotti, ¿no?, entrenador del Real Madrid, hijo de un campesino italiano. Es decir, adentro de los países del norte también hay sur, también hay personas subordinadas, personas populares, personas que luchan por mejores condiciones de vida. Entonces dice Boaventura, estas personas y estas sociedades del sur tienen derecho a descolonizar su pensamiento y a asumir, encontrar sus propias fuentes del saber en su historia cultural, ¿no? Y una vez puesto sobre la mesa a dialogar estos saberes nativos, ¿no?, se puede lograr una ecología de saberes. Esa ecología de saberes es encontrar los puntos de vista internos de la sociedad étnicamente mayoritaria, dominante y explotadora de las minorías, y que las minorías tengan también la posibilidad de poner sobre la mesa su punto de vista interno y dialogar transculturalmente, interculturalmente con la etnia mayoritaria. Pues así es como se puede pactar ciertos derechos políticos, ¿no?, para poder ser ejercidos en el ámbito del Estado. Y rediseñar la representación política de tal manera que haya espacios para todos, que es lo que la Sala Superior hizo forzadamente, ¿no?, el año pasado, porque si no se hace así, parece que no se hace nunca, con la sentencia, como decíamos ayer, SUP RAP 21 diagonal 2021. ¿Sí? Entonces, y que modificó, en parte confirmó y en parte modificó un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que contenía los lineamientos para la nominación de las candidaturas. Entonces, tengamos en cuenta esta literatura porque de eso se trata, ¿no? El entender, digamos, qué es lo que leen los ministros, qué es lo que leen los magistrados, ¿no? No nada más leen la Constitución, los convenios o las leyes. Leen una literatura que les inspira o les instila en su mente estas formas de ver el mundo jurídico electoral. El tema de los derechos políticos, el control de convencionalidad, constitucionalidad, pues ahora adquiere otra dimensión y permite una creatividad propia de la judicatura constitucional electoral mexicana, que va caso a caso. De repente dicen algunos, ¿de dónde sacaron los magistrados esa solución?, ¿no? Pues la sacaron de una forma de razonamiento eh, que ya no es solamente silogístico, sino que es una forma de argumentación, ¿no?, interpretativa, que combina hechos, normas y valores, principios, de tal suerte que puede ir avanzando el proceso de ampliación, potenciación de los derechos políticos y de equilibrio para la gobernabilidad democrática entre los diferentes grupos que integran la sociedad. No sé si hay algún comentario hasta aquí. Roberto, te veo con ganas como que decirme que no. A ver, hagamos aquí una pausa porque la siguiente, pues ya me voy a meter con la parte de los instrumentos internacionales y los derechos políticos de manera específica, pero es muy importante registrar, por favor, que estos modelos mentales y estos modelos teóricos existen, ¿de acuerdo? Y en ellos
leen, se forman, pues ministros de la Corte en Estados Unidos, este, de México, tienen en mente que hay ciertas formas de abordar el derecho electoral y entender la actualidad de los derechos políticos, ¿no? Y eso hace la diferencia a la hora de realizar una operación interpretativa, argumentativa en el ámbito de la justicia electoral. A ver, Roberto, adelante. Sí, con gusto saludarlo, maestro. Gracias. Sí, Eh, pues sí, sí, yo creo que ese aspecto de interculturalidad, ya me hizo bolas, que a veces que hace falta, ¿no? De que a veces nos metemos mucho en la cuestión jurídica y no vemos otras áreas que complementan, pues, la comprensión del caso concreto. En este caso, pues, de las comunidades indígenas, ¿no? Y también usted mencionó ahorita de los migrantes, y por cierto, Benzema también es descendiente de argelinos y fue campeón exactamente. ahí. Correcto. Entonces, pues yo creo que va más allá, ¿no? La comprensión de los derechos humanos a, a la declaración que hubo en la Revolución Francesa, ¿no? Ya trascendió bastantes cosas y son Claro. otros aspectos que hay que considerar, pero sí. Sí, por cierto, igual, pues ya ves Salah que está muy salado y no, fallando el domingo, el sábado. Y lo perdió todo, ¿no? No va al Todo lo mundial y perdió. no ganó. Qué bárbaro, qué tristeza Exacto. de Salah. Gusto Bueno, saludarlo, maestra. sí, muchas gracias, Roberto. Bueno, lo mismo en el tema de las mujeres, ¿no? Entonces, hay también toda una literatura feminista que viene reclamando desde hace decenios el, la descolonización de la sociedad y la despatriarcalización de la sociedad. Y lo vemos en los discursos de magistradas, magistrados, ministros, en el sentido de que se trata de un amplio grupo social que incluso es mayoritario demográfica y electoralmente, y que ha estado históricamente subordinado en una posición de desventaja. Entonces también ante una realidad tan evidente hay garantías. Esas garantías están hoy en el artículo 4, en el artículo 1, no discriminación, igualdad sustancial, artículo 4, igualdad sustancial de géneros, artículo 41, paridad para todos los cargos, ¿no? Y el conjunto de los convenios internacionales que se han suscrito, particularmente en la Convención Belén do Pará, que establece sobre todo una serie de garantías y de medidas que deben tomar los estados eh, nacionales para erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y particularmente la violencia política. De allí ha tomado la sala superior y de estas elaboraciones teóricas doctrinales muy importantes los elementos, aparte del contexto propiamente nacional, para poder ir también avanzando la política de acción afirmativa en favor de las mujeres, ¿no? Entonces hoy tenemos evidentemente un conjunto no solo de legisladoras muy ampliado, sino de gobernadoras, ¿no? Y las que vienen para el próximo domingo, ¿no? Que también se prevé que vaya a haber un número adicional de gobernadoras, por lo menos a la vista en Quintana Roo, muy probablemente en Aguascalientes, ¿no? Y o sí, en Aguascalientes, y quizá en Durán. Entonces, tenerlo en cuenta, eh, porque también forma parte de este reenfoque histórico en una época que nos ha tocado vivir fascinante, en donde las estructuras y los modelos teóricos que definieron el Estado constitucional siglo XIX, mitad del siglo XX, ya no son suficientes, sino que los complementamos con los criterios eh, como los que ya hemos mencionado, ¿no? Torno a la representación de las minorías y esto involucra obviamente derechos políticos. Bien, hasta ahí vamos a dejar esa parte y vamos a pasar en la siguiente eh, sección a, bueno, propiamente examinar de una manera, vamos a decir que más formal,
en dónde están esos derechos. Yo sugiero también, por lo tanto, tener presente que si los derechos políticos son derechos humanos, les aplica el modelo Dworkin, ¿de acuerdo? Que es el derecho no son solo reglas, son principios, y por lo tanto están, eh, eh, hay que interpretar y argumentar la Constitución de otra manera. Y esa otra manera es con los principios y los criterios que están en el artículo 1 de la Constitución: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Está también en la Convención de Viena el derecho de los tratados, estos principios: la prevención, investigación, sanción, reparación de violaciones, la no discriminación, la igualdad sustancial. Y progresivamente la Constitución se ha venido llenando de principios. Hoy tenemos una Constitución fuertemente principialista, vamos a decir, cargada con principios, como no lo teníamos en ese nivel antes de la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, y de la transición del estado de legalidad al estado de constitucionalidad. Entonces, eso. Ahora, los derechos tienen núcleo, los derechos políticos tienen una esencialidad, que es el derecho a participar en los asuntos públicos del país, y ese núcleo está rodeado de derechos que se van desplegando: el derecho a votar, ser votado, asociarse con fines políticos, afiliarse, no afiliarse, desafiliarse, y luego está rodeado de una tercera capa, digamos, de garantías, que son el derecho de acceso al cargo público en condiciones pacíficas, ejercicio de la representación política suficiente, vamos a decir, derecho de acceso a la información, protección de datos personales en el ámbito electoral, y así, ¿verdad? Se van desglosando otros derechos radiales que protegen el núcleo, porque el núcleo es el derecho a la participación política, que significa el que todo ciudadano de un estado, nación y de una comunidad internacional, pues habrá que ver, una comunidad interamericana, ahí falta más desarrollo normativo y garantías, tiene derecho a participar en la definición de los asuntos públicos correspondientes. Llegará el día en que las consultas populares no sean solo nacionales, sino que sean regionales, ¿no? Que podamos con una consulta popular decidir juntos los centroamericanos con México cómo invertir el dinero excedente de los países ricos, ¿no? Por lo menos de Estados Unidos y Canadá, y probablemente de Brasil, este, en, y del propio México, en las prioridades conflictivas regionales, ¿no? Eso habría que ver en el futuro. Luego, entonces, es muy importante aquí dejar claro lo siguiente: ya Norberto Bobbio lo había advertido en El tiempo de los derechos, un libro que le recomiendo mucho, El tiempo de los derechos, de Norberto Bobbio, en donde él integró diversas conferencias, ensayos, textos de varias décadas, y él advirtió en los años 80 que se venía la época de los derechos. La época de los derechos está basada, por una parte, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también en los pactos internacionales de derechos de 1966, para nuestros efectos interamericanos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y tener en cuenta que hay, digamos, una línea de derechos generales y una línea de derechos especiales. Si le queremos llamar de garantías generales y de garantías especiales, también. Pues los derechos o garantías generales son aquellas que, como la libertad de expresión, nos vinculan o son asignables, digamos, se asignan a todas las personas, independientemente de su adscripción étnica o socioeconómica o de género. El derecho a la libertad de expresión es general, es universal, es un derecho fundamental. Ahora, el derecho político a votar, ser votado, asociarse, es un derecho político, es un derecho humano fundamental que se asigna a todas las personas, de titularidad universal. Ahora, dentro de ese contexto o de ese marco, hay derechos o garantías especiales, porque pueblos, comunidades indígenas equiparables tienen, aparte del derecho general, tienen derechos especiales. Por ejemplo, a elegir a sus autoridades conforme a sus propios sistemas normativos internos. Entonces,
Eso, o el derecho que tienen preferente las mujeres para poder garantizar su presencia en los órganos de representación, o las personas con discapacidad, o las que están en la cárcel sin sentencia firme, cuyos derechos hayan sido suspendidos, ¿no? O las personas en situación de calle que no tienen un domicilio, pero pues con una georreferenciación pueden hombre, tener también derecho a una credencial para votar, o las personas migrantes, ¿no? Que también tienen derechos porque pues sus derechos políticos no se suspenden por el hecho de que abandonen su país y se trasladen a otro. Entonces, todos esos son derechos especiales que recubren también el desarrollo de la personalidad, porque a final de cuentas, bueno, la directriz principal de las constituciones y del sistema de derechos internacional e interamericano es, como lo dicen prácticamente todos los proemios de los instrumentos internacionales, el garantizar la dignidad humana y la integridad de las comunidades. Integridad de pueblos y comunidades y dignidad humana son equivalentes. Esta última en el plano individual y la integridad en el plano colectivo. La integridad de un pueblo, la integridad de un colectivo, de mujeres o de personas de la diversidad sexual, cultural, son valores que hoy consideramos que se tienen que proteger de manera especial. Bien, entonces, a la pregunta, bueno, ¿y cuáles son los derechos políticos y en qué instrumentos internacionales están? Habría que contestar con estas dos vertientes, ¿sí? Depende. Si son derechos generales, están en la Declaración Universal, en los dos pactos de 1966 y en la Convención Americana o Pacto de San José. Básicamente esos cuatro, ¿sí? Para los efectos que aquí nos ocupan. Ahora, la dimensión de los derechos o las garantías especiales, ¿sí? O derechos y sus garantías especiales están en otros documentos que hay que revisar de manera particular. Pero comencemos con la Declaración Universal. La Declaración Universal, pues todos los instrumentos internacionales claramente envían el mensaje de que los derechos son interdependientes, son indivisibles y que, como bien dice Ferraioli, la idea del Estado constitucional, el modelo del Estado constitucional de derecho, consiste en consagrar los dos tipos de derechos, los derechos individuales y los derechos colectivos, y dejar al juego del proceso político el ver qué partido gana, porque y refleja, digamos, o está respaldado por el voto mayoritario, porque normalmente los partidos de izquierda votarán, o sea, preferirán los derechos sociales sobre los derechos individuales, ¿sí? Los derechos colectivos sobre los derechos individuales. Y los partidos de centro derecha y de derecha preferirán los derechos individuales. ¿Cuál es la idea? Pues como lo vimos claramente en México de 1997, o sea, del año 2000 en adelante, incluso un poco atrás, ¿no? De la firma del Tratado de Libre Comercio, 94 en adelante, hasta 2018, el modelo constitucional privilegió, y los partidos que ocuparon el poder, PRI o PAN, enfocaron más, porque además las condiciones internacionales estaban dadas en tal sentido, en los derechos individuales, en los derechos empresariales, corporativos, sector privado, deprimiendo la intervención del sector público y social en la economía. El llamado neoliberalismo ha sido eso, ha sido un rebalance de los derechos individuales que en los últimos 30 años prevalecieron sobre los derechos colectivos y los derechos sociales, económicos, culturales y hasta ambientales, ¿no? Y derechos de pueblos y comunidades indígenas, todo esto. Ahora, a partir de 2018 estamos viendo, pues en vivo y a todo color, un intento de rebalancear los derechos, o sea, de que un exceso de derechos individuales y de sector privado también desequilibra la sociedad. Entonces, no es conveniente un desequilibrio tan fuerte porque se polariza social, económica y políticamente a la sociedad. Entonces,
lo que estamos viendo, de acuerdo con esta lógica, es un rebalanceo de los derechos individuales con los derechos colectivos, una reivindicación de los derechos pues del trabajo, sindicales, ¿verdad? De cooperativistas, de pueblos, comunidades indígenas, o sea, tratar de reivindicar más esos derechos para reequilibrar con los derechos individuales. Entonces, la Declaración Universal y los pactos del 66, la Convención Americana y las otras instrumentos internacionales que establecen derechos políticos, digamos, transpiran este sentido del el equilibrio y la correlación entre los derechos. ¿Sí? Por ejemplo, si leemos brevemente, dice en su preámbulo la Declaración Universal, que considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos y de los derechos iguales, inalienables de todos los miembros de la familia humana, son derechos fundamentales. Así que considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial sangre, para la conciencia de la humanidad, que sea proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el que venga un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias. ¿Sí? Que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Por eso dice Ferrayoli, el garantismo jurídico significa que el derecho es un sistema de garantías de los derechos y de los principios en los que creemos democráticamente, o sea, la sociedad mayoritaria con respeto a las comunidades minoritarias, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Obviamente, si las garantías no funcionan, si la polarización económica y social se convierte también en política, el derecho pierde sentido. El derecho y el Estado solo se justifican en busca del equilibrio social, ¿no? Que significa también una mejor distribución de el acceso a los recursos, ¿no? Y de las oportunidades, porque de otra manera, pues entonces las sociedades se degradan. Esa degradación eh, tiene causas, tiene consecuencias, y recuperar a un país como lo estamos viendo en México de un grave desequilibrio en, social, ¿no? Que es económico y que también es político, pues cuesta mucho trabajo. El Estado de Derecho termina por vencerse y ya no creemos en las instituciones. Entonces, el grado de impunidad es altísimo y la posibilidad de que salgamos y regresemos ilesos, pues también se reduce, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la Declaración Universal. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Ojo, porque aquí los diplomáticos que son legisladores internacionales, ¿sí? O que también cumplen esa función con sus equipos de asesores, ojo, porque cada palabra es importante. Dice a participar en el gobierno directamente o por medio de representantes. ¿Qué significa? Que directamente es que la Declaración Universal está autorizando la democracia directa, directamente o por medio de representantes. Está el artículo 21 de la Declaración Universal. Toda persona tiene derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Violencia contra las mujeres o contra los hombres, ¿no? Contra cualquier ser humano que quiera hacer política y participar en la política en condiciones de igualdad. No se participa en condiciones de igualdad si no hay las condiciones mínimas para poder ejercer los derechos. Esas condiciones de igualdad supone removerlo, por lo tanto, los obstáculos a la participación. Caso de las mujeres, caso de los pueblos, comunidades indígenas, LGTBI más, ¿no? O sea, venimos descubriendo y repensando que pues las cosas no son como parecen, ¿no? Que hay una igualdad formal, pues ni siquiera eso, porque no la podemos ejercer de manera efectiva. Entonces, la Declaración Universal desde 1948 se hacía cargo de eso, que es un instrumento que establece derechos generales, vamos a decir, pero que es sensible para el caso de pueblos, comunidades, minorías, ¿no? Culturales. La voluntad del pueblo es base de la autoridad del poder público, claramente.
Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas, ojo con la palabra auténticas, ¿sí? Que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal igual y por voto secreto u otro. Ojo con esto, compañeros, porque esta es la base invisible de la constitucionalización, que es convencionalización de los sistemas normativos internos, que no están solamente fundados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito en 1989 y que entró en vigor en México en 1991. O sea, derechos de los pueblos y comunidades indígenas. No, porque fíjense el lenguaje diplomático legislativo internacional. Sí, dice, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Como veremos pasado mañana, ¿qué fue lo que dijo la Sala Superior en el caso Tlacolulita? Que fue el primer caso en 1998 en que se constitucionalizó por la vía judicial electoral los llamados entonces usos y costumbres de un pequeño pueblo del istmo de Oaxaca, de Tehuantepec en Oaxaca, Asunción Tlacolulita, ¿sí? Dijo, sin que hubiera habido todavía reforma 2011, ¿sí? En materia de derechos y justicia, la Sala Superior dijo en esa sentencia, invocando la Declaración Universal, la Declaración la Convención Americana, que autorizaba otro procedimiento equivalente, siempre y cuando garantice la libertad del voto. ¿Se entiende, verdad? Ese otro procedimiento equivalente es la asamblea, en donde la comunidad elige a mano alzada, sin partidos, sin urnas, ¿sí? Este, a sus gobernantes en el ámbito del ayuntamiento municipal. Ojo con esto. Primero, la Declaración Universal establece el derecho político a la participación en los instrumentos, a través de los instrumentos de democracia directa, ¿no? Que es inmediatamente artículo 21, punto 1 y 21.3, la alternativa de la elección o de la democracia comunitaria, como le llama Cipriano Flores Cruz, intelectual y exfuncionario electoral oaxaqueño. Su libro, se lo recomiendo mucho, Democracia Comunitaria, ¿sí? Escrito con el expresidente del Tribunal Electoral de Oaxaca, Miguel Ángel Carballido. Democracia comunitaria. ¿Qué significa qué? Que significa que con base en el artículo 21.3 de la Declaración Universal de 1948, ya se preveía que el voto debe ser universal, igual, secreto, sí, pero también por otro procedimiento equivalente que garantice la libertad. ¿Qué significa esto? Significa que el Tribunal Constitucional, cuyo papel es calibrar el alcance de los derechos frente a los principios y las reglas, entonces tuvo sabiamente que establecer en Asunción, caso Tlacolulita, lo veremos pasado mañana con más detalle, que mientras no se presione al electorado, mientras no haya violencia sobre el electorado, mientras el electorado puede ejercer el derecho al sufragio en libertad, entonces el voto puede no ser secreto. Y tiene mucho sentido. En una comunidad, yo me acuerdo, hace 30 años que fuimos con unos amigos, sociólogos, antropólogos, a una elección por usos y costumbres, como se llamaba entonces, en Etla, en Oaxaca, y estábamos ahí pues, a mano alzada con la presencia de los funcionarios del Instituto Electoral recién fundado, ¿no? Se votó por las autoridades municipales. Por cierto que tengo una a mano alzada, pero nadie presionó al electorado. Dice artículo 21.3 de la Declaración Universal, es un compromiso. Es válido, ¿no? La comunidad internacional acepta que pueda haber elecciones a mano alzada, o sea, el voto público, no secreto, siempre y cuando no haya presión sobre el electorado, para garantizar el principio
de libertad del voto. Entonces, en Etla, por cierto, tengo una anécdota porque estábamos ahí y un ventarrón tiró al piso el pizarrón donde se estaban anotando con gis los votos que se iban recabando a favor de un candidato y el otro. Cuando levantaron el pizarrón, pues los votos se habían borroneado y una voz desde el fondo de la asamblea dijo, se cayó el sistema, ¿no? Se cayó el sistema. Bueno, entonces, se cayó el pizarrón en donde se estaban anotando los votos con GIS. Pero se levantó el sistema y siguió funcionando, como son los procedimientos comunitarios, de una manera muy flexible. El segundo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Diciembre de 1966, en vigor en México, mayo del 81. ¿Sí? Hasta mayo del 81. ¿Por qué nos tardamos 2 decenios prácticamente en suscribir y adherirnos y publicar en el diario oficial de la Federación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo segundo, o sea, los criterios de género, creencias religiosas, etnia, ¿no? Nacionalidad, etcétera, de los siguientes derechos y oportunidades. Vean, sigue siendo el núcleo del derecho político es la participación en los asuntos públicos. Ahora, claro, se puede participar de varias formas, pero una de ellas es la participación electoral, lógicamente. Pues participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos. O bien, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal igual y por voto secreto que garantice la libertad de expresión de la voluntad de los electores. Aquí no está este guiño de ojo de la Declaración Universal a formas alternas de voto, ¿sí? Aquí está más cerrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país, que es un refraseo de la Declaración Universal en este pacto del 66, que sirve hoy de apoyo al hecho de que las mujeres tienen que participar en condiciones de igualdad en el acceso a las funciones públicas de su país y sin violencia. Entonces quiere decir que, como veremos un poquito más adelante, la Convención Belén do Pará, que establece eh, pues una serie de compromisos de los Estados-nación para eliminar los obstáculos a la participación política de las mujeres, significa un criterio de complementariedad respecto de los pactos y la declaración del 66 y de 1948 respectivamente. Pasa inadvertido, porque claro, la larga onda neoliberal de 30 años, pues no le dio la prioridad que debía tener, como sí la va a tener a partir de 2018 en México y en otros países también, en los años 2000, 2005 en adelante, en Brasil, Lula, o en Bolivia, Evo Morales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 16 de diciembre del 66, que nosotros otra vez tuvo que pasar 15, 20 años, ¿no? Casi para publicarlo en el diario oficial de la Federación. Entonces, ¿qué establece? Es algo que ha regresado al discurso público y a las acciones de gobierno, los derechos de las personas y grupos al trabajo para el desarrollo personal y profesional, remuneración proporcional, salario equitativo, igual trabajo, salario igual por trabajo de igual valor, igual salario a mujeres que a hombres, condiciones de existencia digna, ¿no? Seguridad e higiene en el trabajo, igual oportunidad de promoción, descanso, tiempo libre, vacaciones pagadas, sindicación, huelga, que se suprimieron y se convirtieron en unos instrumentos recorporativizados en favor del sector privado, porque así lo indicaba el modelo
económico y se pensaba que de esa manera iba a producir mejores resultados y el derecho y la jurisprudencia, ¿no?, acompañó ese proceso. Hay que decirlo, fue así. Seguridad social, apoyo familiar, protección pre y posparto, asistencia a niños y adolescentes, son todos los derechos económicos, sociales y culturales que dice Ferrajoli, si no se equilibran con los derechos civiles y los derechos políticos o de libertad y participación, estos derechos de solidaridad, de cooperación, ¿no?, estos derechos sociales, entonces se genera una polarización económica, social, cultural y política. Y el derecho paga los platos rotos, porque ante una situación así de polarizada entre muchos que tienen nada y pocos que tienen todo, entonces el Estado pierde razón de ser. Se convierte en un instrumento de las clases poderosas para imponer un modelo a las clases débiles. Por eso, el libro de Ferrajoli se llama Derechos y Garantías, la ley del más débil. La ley del más débil. Porque el derecho, si no sirve para equilibrar las relaciones entre fuertes y débiles, si no sirve para controlar el poder, y una de las formas de control del poder es el control de la constitucionalidad y la convencionalidad, ¿no?, entonces no sirve para nada. Reduce su función útil para sociedades complejas, como las que vivimos ahora, ¿no? Entonces, el alimento, el vestido, la vivienda, mejorar las condiciones de existencia, la alimentación, la nutrición incluso, ¿no?, el pacto internacional, nosotros tenemos ahora esos derechos tímidamente ahí en el artículo 4, faltan las garantías secundarias, terciarias, ¿no?, y funcionales para hacerlo realidad. Dejar de comer tantas hamburguesas, ¿no?, y tacos también, pero bueno. Salud física y mental, educación para el desarrollo y la dignidad con respeto a derechos y libertades y a participar en la vida. Entonces, a participar en la vida cultural. Así como el derecho a la participación en la toma de decisiones políticas es el núcleo de los derechos políticos, participar en la vida cultural es el núcleo de los derechos culturales. Todos tenemos derecho a concurrir a la creación, al disfrute, ¿no?, de los bienes, de los servicios culturales y nuestras formas de pensar y de concebir, entender el mundo. Entonces, ese pacto es muy importante, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Pero la estrella del sistema interamericano, pues es la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada el 22 de noviembre de 1969 y que nosotros otra vez adoptamos, publicamos, pusimos en vigor hasta el 9 de enero de 1981. Fíjense ustedes qué estaba pasando en México en 1981. Estábamos ya en los albores de la plena crisis económica de la época y pues se veía venir un decenio muy complicado, entonces un crecimiento cero, de una sociedad demandante, aparte nos agarró el temblor, el terremoto de 1985, que puso a temblar también al Estado y al partido hegemónico, que le dio origen a las fuentes del PRD, que se fundaría unos años después del Frente Democrático Nacional, y también le dio mayor fuerza al Partido Acción Nacional y comenzó el terremoto de 85, el terremoto en el PRI, ¿no?, que comenzó a perder elecciones hasta entender que tenía que pactar la transición y la alternancia. Entonces, pero esta convención americana también responde a un contexto hemisférico, ¿sí? Hemisférico, en el hemisferio occidental, porque en 1958-59 Fidel Castro triunfó y desplazó a Batista en Cuba y los Estados Unidos voltearon a ver América Latina, así como lo quieren voltear a ver ahora con ambigüedad, para decir, oye, pues no nos queda más que América Latina. Entonces, en ese momento, pues el impulso a la Convención Americana para tratar de detener, pues, a la Unión Soviética, lógicamente.
Porque si nosotros miramos la Constitución de la Unión Soviética de la época, lo que tiene son derechos económicos, sociales y culturales. Tiene derechos colectivos sobre los derechos individuales, ¿no? Un modelo de Estado distinto, un modelo de sociedad diferente. Y aquí en América Latina la idea con la convención fue, de alguna forma, generar incentivos y también hacer un esfuerzo para provocar condiciones más propicias para el ejercicio de los derechos. El artículo 23 de la Convención Americana es: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Otra vez, este es el artículo 9 de nuestra Constitución, ¿eh? Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, vía sufragio universal igual, voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores. O sea, otra vez aquí, eh, otra vez, ¿no? Voto o sufragio universal igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores. O sea, el valor principal es que en el voto se garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Quiere decir que si el voto no secreto lo garantiza, entonces es válido. Al contrario, en sentido contrario. Entonces, eso es lo que Tlacolulita aportó por la vía de esta resolución 998 en el sistema jurídico mexicano. Y Yatama, la sentencia icónica o emblemática de la Corte Interamericana, como ya mencioné, que veremos más adelante, pues recoge, plasma estos planteamientos, ¿sí? Entonces, de tener acceso, de que los pueblos, comunidades indígenas puedan utilizar sus propios mecanismos de elección hacia adentro de las comunidades, no hacia afuera, pero sí hacia adentro, ¿sí? Como una garantía de reproducción de su cultura. Esa es la idea. Entonces, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país, ¿no? Hay otros artículos importantes, derechos políticos como libertad de pensamiento y expresión, de asociación, y en la convención son muy importantes el artículo 29 en adelante, que son las normas de interpretación de la convención. No se debe interpretar la convención en ningún sentido, digamos, para reducir, limitar los derechos, e incluso dice la convención de que si las constituciones nacionales tienen derechos más avanzados o son interpretables en un sentido eh, más expansivo, ¿no? Más amplio que lo que prevé la convención, eso también es aceptable y válido, ¿sí? Entonces, vamos a terminar hoy con la referencia a esta que es muy importante también, que pasa desapercibida. La Carta Democrática Interamericana de 2001. Recuerdan ustedes que en el año 2001 tuvo lugar en septiembre el evento de las Torres Gemelas en Nueva York, en septiembre del 2001, y entonces también se venían llevando a cabo unas conversaciones para reforzar el, el modelo democrático en el ámbito interamericano. Esta Carta Democrática la debemos tener presente, compañeros. Son Declaración Universal, los dos pactos del 66, la Convención Americana de 1969 y la Carta Democrática Interamericana de 2001, que México también ha suscrito, ¿sí? Entonces, esta Carta Democrática es un instrumento más actual, 20 años después, 2022, puede ser que ya requiera una revisión, que establece el derecho a la democracia. Título de un libro de un ex colaborador del tribunal, que fue coordinador de asuntos internacionales, bueno, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, que hoy trabaja en la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Este libro, Derecho a la Democracia. Derecho a la Democracia. En el ámbito interamericano, asumimos que tenemos un derecho a la democracia. Por lo tanto, si hay ese derecho a la democracia, también hay obligaciones que cumplir por parte de los estados, los gobiernos
y los ciudadanos, de todos los sujetos político-electorales. ¿Sí? Eh, la Carta Democrática sostiene que el ejercicio de la democracia representativa y la participación son la base del Estado de Derecho. ¿Sí? Vean, no solo la democracia representativa, también la participación, como dice la Declaración Universal y los pactos, ¿sí? La Convención Americana, las dos formas de democracia, representativa o indirecta y la democracia directa, ¿sí? O sea, revocación del mandato, consultas populares. Me parece que en este sexenio hemos avanzado con estas reformas constitucionales en el sentido de no solo instaurar, sino practicar, comenzar a practicar con todas sus limitaciones las consultas populares, la revocación del mandato. Luego, el artículo 3, la democracia representativa supone derechos humanos, libertades fundamentales. Vean lo que supone el concepto y la institución jurídica, ¿no? Política de la democracia representativa. Derechos humanos y libertades fundamentales, acceso y ejercicio legal del poder, elecciones periódicas libres, justas, sufragio universal y secreto, régimen plural de partidos y organizaciones políticas, separación e independencia de poderes públicos. Eso es la democracia representativa. De acuerdo con Dieter Nolen, por ejemplo, profesor alemán connotado, con quien hemos tenido el gusto pues, de compartir diversas experiencias y obras, ¿no? Que estudiamos con acuciosidad, lo que necesitamos es perfeccionar la democracia representativa. O sea, que sí tengamos un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, la separación e independencia entre los poderes, que ya sabemos que también supone un régimen de colaboración, un ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades, ¿no? El acceso y ejercicio legal del poder, eso, ¿no? Y la democracia también supone todos estos valores: transparencia, probidad, responsabilidad gubernamental en la gestión pública, respeto a derechos, ¿no? A libertad de expresión y prensa, subordinación a las autoridades civiles de todos los órganos del Estado, respeto de todas las entidades y sectores sociales al Estado del Derecho, ¿no? Eh, la prioridad democrática es fortalecer los partidos, bajar los costos electorales, dice la Carta Interamericana. Este es un argumento que apoyaría la propuesta no solo del presidente López Obrador, sino también del PRI, que la ha acompañado. No creo que el PAN esté en desacuerdo, y el Partido del Trabajo tampoco, aunque le podría afectar más, pero digamos, en general, atender el alto costo de las elecciones desde el año 2001 se advierte este problema, fijar un régimen equilibrado y transparente de financiación de las actividades partidarias. Estamos en búsqueda, ¿no?, de una redefinición de estos términos. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta dinámica reformista que se ha echado a andar en estas semanas recientes en México. Fortalecer la democracia. Hay diferentes maneras de participación para poder incidir en las decisiones públicas, en la democracia como condición para ejercer las libertades y los derechos, ¿no? El derecho de toda persona a interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano es muy fácil, ¿no? Abren ustedes el portal, entran a la Comisión Interamericana y presentan su queja o denuncia. Es muy sencillo. Después, claro, hay que ir físicamente a ratificarla a Washington, ¿no? Pero pues también se entiende que sería un caso relevante que hay que defender. Se empieza un procedimiento, consultas, eh, este, eh, 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 respuestas del Estado que ha sido eh, sujeto de la queja, y se desenvuelve un procedimiento hasta llegar o a una amigable composición o a una recomendación. Y si hay caso, la comisión presenta la demanda
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay que agotar la instancia de la comisión antes de que ésta tome la decisión de acudir por la vía litigiosa ante la Corte Interamericana, ¿verdad? Entonces, la Carta Interamericana establece toda una serie de derechos. Les recomiendo mucho que por favor la tengan presente. La promoción y fortalecimiento no solo de los derechos individuales, ¿no? Civiles, sino también de los trabajadores, sus condiciones laborales, el desarrollo económico y social, dice la Carta Interamericana, son interdependientes. O sea, les digo, Ferrajoli en esto es, como en muchas cosas, un genio. Dice, a ver, el modelo del Estado constitucional democrático es que debe de prever como toda la herencia de la cultura occidental constitucional, jurídica, legal, un equilibrio entre los derechos individuales y los derechos sociales. Si se rompe ese equilibrio, entonces hay bronca, hay violencia y hay conflicto. Pues si todos tuviéramos un mínimo vital asegurado, si tuviéramos unas condiciones mínimas dignas de vida, si no tuviéramos 70 millones de pobres, ¿no? Y 20 millones en pobreza extrema, pues entonces podríamos quizás salir a la calle con altas probabilidades de regresar ilesos. Pero nos puede pasar un incidente, lamentablemente, y que no haya castigo, ¿no? Y que haya impunidad. Por lo tanto, tenemos, por lo menos en México, no es el único país, Salvador, situación explosiva, Honduras, Guatemala también, recientemente otros países de América Latina y dentro de los Estados Unidos, pues aquí ya los niños sacan el rifle y matan a 18 y a 2 profesores, sin mayores preocupaciones. Entonces, estamos hablando de que algo no está bien en el cielo de los derechos, ¿no? O sea, y lo que no está bien en el cielo del Estado constitucional, las condiciones actuales de la vida, es que hay una polarización social, económica, muy grave. Y esa división lesiona el Estado de Derecho, ¿no? Y compromete el Poder Judicial y el control de constitucionalidad, convencionalidad, pues puede ser para unos privilegiados, ¿no? Mientras la mayoría se debate en la sobrevivencia cotidiana. Eso también hay que ver ese otro ángulo crítico, ¿no? Así que la propia Carta Interamericana Democrática, la Carta Democrática Interamericana, dice que los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral. Dice además, si hay que reducir la pobreza, erradicar la pobreza extrema, mantener al mismo tiempo los equilibrios macroeconómicos, fortalecer la cohesión social y la democracia. O sea, me pregunto si a la luz de estas disposiciones, estos compromisos, el actual gobierno de México lo está haciendo o lo trata de hacer correctamente o no. ¿O qué hizo el anterior gobierno federal? ¿O qué hacen los gobiernos de los estados? ¿Por qué pierden las elecciones? ¿Por qué no repite el mismo partido en el gobierno? ¿O por qué sí? ¿No? Desde esta perspectiva de los derechos políticos y la interdependencia con otros derechos que incluso se extiende a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? El medio ambiente, el desarrollo sostenible para futuras generaciones, una educación al alcance de todos. Pues claro, la asistencia del sistema interamericano para fortalecer y preservar las instituciones democráticas y un mecanismo para que si se rompe el orden constitucional como ocurrió en Honduras en 2009 o como ocurrió en Paraguay 2012 o 2011, entonces pueda haber buenos oficios, negociaciones y probablemente intervención, pues diplomática para poder arreglarlo, ¿sí? Las misiones de observación electoral que la Organización de Estados Americanos envía a diversos países, no solo la Organización de Estados Americanos, pero aquí está en la Carta Democrática Interamericana prevista esa figura, ¿de acuerdo? Entonces, con un énfasis además en que los programas de promoción de la democracia deben ser orientados a que fortalezcamos la cultura democrática de los niños, la juventud, ¿no? Que incluye la libertad, la justicia social y particularmente, vean esto,
la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas nacionales como un elemento fundamental para promover y ejercer la cultura democrática. Entonces, ahí nos vamos a detener hoy. Mañana vemos esta parte de los instrumentos convencionales, particularmente indígenas y mujeres, que son dos grupos sociales eh, eh, desaventajados en condiciones de vulnerabilidad, estructuralmente eh, lesionados por el principio, por el proceso económico, social y político, pues lo veremos mañana, e ingresaremos a la segunda parte de nuestro módulo de mañana, que es, digamos, asumiremos el módulo correspondiente, que es, bueno, ¿y qué ha hecho la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana con sus criterios y sus sentencias que ha, digamos, impactado en el sistema democrático nacional? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Compañeras, compañeros, no sé si tengan ustedes algún comentario. Eh, eh, Estoy para servirles. Yo les sugiero mantener en mente que en la época de la reconfiguración del Estado de Derecho, de un Estado de legalidad a un Estado de, perdón, de constitucionalidad, este se convierte en un Estado de garantías y en un fundado en sistemas jurídicos que tienen técnicas de control del poder. Una de las técnicas del control del poder es el control de constitucionalidad y convencionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de que las autoridades, desde los legisladores hasta los administradores, como los jueces, se mantengan subordinados a la Constitución y a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Para eso hemos creado todo un instrumental jurídico, ¿sí?, que nos permite la justificación para reclamar, primero para actuar y luego eventualmente para reclamar la posible violación de los derechos. Entonces, en dos vertientes, derechos de la ciudadanía general, libertad de expresión, asociación, voto, ser votado, y la otra, la dimensión particular, personas y grupos desaventajados en el proceso social, económico, cultural, político, tienen garantías o protecciones especiales. Pueblos y comunidades indígenas, mujeres, discapacitados y otros más, migrantes, niños, jóvenes, adolescentes. Eso es lo que hemos creado. La cultura y la civilización occidental ha creado eso. Y pues pensamos que de esa manera podemos generar mejores condiciones para la vida social. Entonces, hasta ahí por hoy. No sé, repito, si tengan algún comentario o alguna observación, con mucho gusto, o alguna reflexión final. Roberto, ¿tú crees que lo hayamos hecho bien? ¿Es suficiente? ¿Qué nos falta para poder hacerlo realidad? Probablemente sea el voltear a mirar y tomarnos en serio este planteamiento de Ferraioli, que si no hay un equilibrio entre los derechos colectivos y los derechos individuales, la polarización genera crisis y la crisis impacta negativamente en el Estado de Derecho. La democracia, bajo esas condiciones, gira insustancialmente sobre su propio eje. Porque ¿de qué sirve elegir gobernantes que no van a poder ejercer los poderes ante una situación tan conflictiva, polarizada y de falta de herramientas para resolver los problemas sociales? Esa es un poco una de las reflexiones que por lo menos a mí me genera esto que yo mismo he puesto sobre la mesa. ¿Qué les genera a ustedes? ¿Por qué no lo piensan? Un poquito reflexionemos y mañana podamos arrancar al revés con un microdebate y concluimos con esta parte, que no falta mucho, e ingresamos a el tema de los criterios de la Comisión Interamericana y las resoluciones de la Corte. ¿Sí? ¿Les parece bien? Muy bien. Correcto. Pues entonces, aquí nos detenemos.
Cuídense mucho, que tengan muy buen día y mañana nos reunimos a las 9. Gracias, profesor. Gracias. Cuídense mucho.